Lo más lindo es abrazarse con un desconocido, con alguien que tú nunca has visto antes y nunca vas a volver a... Yo a veces siento que ustedes están en una especie de secta. Mi psicóloga dijo que no es una secta, no cumple con los requisitos para considerarse secta, así que... Pero tranquilo de ese lado. cuando los resultados, cuando tu humor depende de los resultados de un partido, o que tan bien o mal le va a tu club, entonces me deja la pregunta si eso no es como ser, es como fanatismo deportivo. Bienvenidos a un episodio más de mi familia millennial. Somos mi familia millennial. Hablamos de cómo el internet nos cambió, los rasgos que nos caracterizan y cómo queremos evitar diluirnos. Mi nombre es Joanna. Yo soy Eric. Y junto a Ana y Rodrigo somos mi familia millennial. En el día de hoy vamos a hablar de fútbol y amor. Mucho, 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 mucho amor. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el fútbol y el amor? Y es que la historia de nuestra familia se cuenta a través del fútbol. Y cuando yo conocí a este señor aquí, Eric, en el año 2010. Lo primero que hay que decir es que yo mido mi vida, los periodos de mi vida se marcan por los mundiales de fútbol. Yo siempre te digo, en el año del mundial de tal año, en tal año, en tal año, ahí es como que están trazadas las landmarks en nuestra historia. Entonces tú y yo nos conocimos en el año 2010 durante el Mundial de Sudáfrica. Durante el Mundial de Sudáfrica. Todo esto hemos decidido hablar sobre fútbol y amor. Todo esto a propósito de que en los Estados Unidos, en varias ciudades de los Estados Unidos, ya le tocó a Miami. Se ha estado jugando el Mundial de clubes. Y Eric tuvo la oportunidad de ir al juego de Boca Juniors contra... Yo fui a 3 partidos. Eric fue a 3 partidos. Boca Juniors contra el Benfica, Boca Juniors contra el Bayern Múnich y Fluminense contra Mamelodi Sundowns. Sí, y se ha hecho viral uno de los videos que Eric hizo de uno de los juegos al cual él fue. Y ustedes se preguntarán por qué. Y es que es extraño encontrar un dominicano que ame tanto el fútbol. Y no solamente el fútbol, sino que sea fanático de Boca Juniors. Porque es un club conocido, pero en el contexto del cual nosotros venimos, Boca Juniors, digamos que no es un club al cual usted va a encontrar una gran masa de dominicanos fanáticos. Usted puede encontrar tal vez al Barcelona, el Real Madrid. No sé si estoy diciendo la misma cosa. Disclaimer. Si yo digo algo que no tiene ningún sentido, le pido a los fanáticos del fútbol que me disculpen. Yo no sé nada de fútbol, yo traté de hacer la tarea y yo voy a tratar de seguirle el paso a mi amado esposo. Pero vas bien, por ahora. Voy bien. En su punto, sí. Entonces, Eric les decía que nosotros nos conocimos en el año 2010. Sí, nuestra primera cita fue, esto yo lo he dicho muchas veces, ella yo creo que ya se lo sabe. Siempre lo repito, nuestra primera cita fue el 27. Un brindis, aquí tenemos una agüita con gas y limón. Salud. Aprovechando los recursos que están en el refrigerador. Producción se esmeró, en este caso. Nuestra primera cita fue el 27 de junio del 2010. Ese fue el día que se jugaron octavos de final del Mundial Sudáfrica 2010. México contra Argentina. Argentina le ganó 3-1 con 2 goles de Carlitos Tevez, el segundo en offside. Y a todo esto yo no estaba al tanto. Yo sabía que era el mundial y que por ahí andaba Shakira y el Waka Waka, la bubucela. Yo sabía que había un gran movimiento con esto del mundial, pero en ningún momento yo
conocía. Ella no sabía qué tanto era lo que yo en verdad estaba sacrificando en esa primera Yo cita ni que sabía tuvimos. quién estaban jugando ese día. No tenía el contexto de lo que estaba pasando y no sabía lo que Eric estaba sacrificando. Todo esto fue una de las cosas que nosotros después que ya nosotros tenemos 10 años de casados, A 11. para casi 11 años, y era una de las cosas por las cuales discutíamos mucho, porque Eric me decía, pero tú sabías que yo amaba el fútbol, que a mí me gustaba el fútbol, pero sí, uno cree que sabe y conoce a un fanático de algún deporte hasta que conoce a Eric. Entonces, Hasta que le toque vivir con él. y hasta que le toque vivir con él. Entonces, en ese momento yo no sabía lo que Eric estaba dejando para ir a conocerme, porque a todo esto nos conocíamos por redes sociales, Tú me habías visto anteriormente, es verdad que yo estaba en ese lugar, pero yo no me acordaba. Entonces la referencia que habíamos tenido a través digamos, de nuestros conocidos en común, tu prima Denisa, era ya prácticamente nos habíamos contactado por redes sociales, pero no habíamos tenido un encuentro en persona. y lo increíble de esto es que a veces uno es parte de la historia y uno no se está dando cuenta que uno está siendo parte de la historia. Es increíble porque imagínate, 27 de junio del año 2010, Maradona era el técnico. Maradona, técnico de la selección argentina. A todo esto yo era indiferente, yo no tenía ningún conocimiento de esto, pero no sabía que nosotros estábamos siendo parte de la historia, porque el Mundial de 2010 marca a una generación. Sí, es verdad. Ese Mundial del 2010 fue, digamos, cuando estaban en el pico, tanto de rendimiento como de popularidad, las dos estrellas que marcaron nuestra generación, que llegaban a ese Mundial como promesas. Y también estaba la gran favorita, España, que terminó ganando el Mundial, que pierde el primer partido y que todo se convirtió como en material de leyenda a partir de ahí. O sea, Shakira hasta sacó un marido de ahí. Yo creo que hoy tenemos influencias de lo que salió de ese Mundial de 2010. Como dices, Shakira, el Waka Waka. Shakira, Piqué y sus dos hijos. Piqué, los dos hijos. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Sí, bueno. Nació A a partir del año 2010. O sea, tenemos cultura pop, por un lado, cultura millennial, muy a pop music, por un lado. Sí, todo como de película. Todo muy de película, pero también a nivel deportivo vimos historia, vimos a Messi parte de una selección, vimos también a Tevez. Ese fue el primer mundial que Messi llegaba como estrella y a partir de ahí, a partir de ese mundial, se crea la leyenda. No solo se crea la leyenda, no, al contrario, se crea la fase previa a la leyenda de Messi, que fue que a Messi no le iba bien con la selección, porque Messi no anotó ningún gol en ese mundial, se fueron perdiendo en cuartos de final 4-0 contra Alemania, y ahí entonces es donde empiezan a ver que Messi no rendía igual en la selección a como rendía en el Barcelona. Y también la fiebre del fútbol, porque yo sé que hay países de tradición futbolística, claro está, como Argentina, México, Brasil, España, pero hay otros países que en ese periodo de tiempo, durante el Mundial del 2010, yo creo que fueron impactados por la fiebre del fútbol. Para nuestra generación fue como la apertura de decir, ok, esto es un evento cultural significativo, importante, porque uno como fanático del fútbol, evidentemente desde más temprano ya entendía la dimensión, pero te tomamos a ti, por ejemplo, quizás tú no te vas a acordar de nada referencial del Mundial de Alemania 2006 o de Corea-Japón 2002 o de Francia 98, que son más o menos los que están ahí. Y que también vemos los protagonistas ahora mismo del fútbol, los vimos tal vez no nacer, pero sí escollar durante el Mundial de 2010 e influenciaron a toda una generación. Por ejemplo, en República Dominicana, que es un país de tradición de béisbol, hoy en día se está comenzando a explorar la posibilidad hay una selección que no juega obviamente a los niveles de la selección argentina. Yo creo que lo más importante a resaltar de la República Dominicana es que tenemos una liga profesional que se ha mantenido por cerca de
casi 10 años. Y ese boom yo creo que nació a partir del Mundial del 2010, donde ahora hay escuelas, donde los colegios tienen, digamos, a nivel colegial, tienen ligas de fútbol, los niños durante el verano entrenan fútbol, y antes eso era impensable. Yo creo que el Mundial del 2010 marcó nuestra generación de esa forma. El Mundial del 2010 y el marketing en general en Barcelona y Real Madrid de la mano de Messi y Cristiano Ronaldo, yo creo que marcó esta generación. El Mundial del 2010 fue la masificación cultural de eso. Para quienes no les interesaba el fútbol, empezó a interesarles. Como lo que decíamos al inicio, cómo el internet nos cambió, nos cambió la vida, porque apenas se comenzaba, aunque ya había internet años previos, apenas se comenzaba, digamos, a hacer un uso en ese tiempo llegaron tan grande de las redes sociales. Las redes sociales y los paqueticos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo digo, pues, parece un chiste, pero por lo menos en República Dominicana, los paqueticos de internet, la posibilidad de tú hacer un pago de una cantidad pequeña de dinero y tú tener internet por todo un día o cierta cantidad de gigabytes, le abrió la puerta a mucha gente que quizás no iba a tener nunca o no había tenido nunca anteriormente un plan de internet para su casa o un plan de internet en su celular. Entonces, al tener esa posibilidad, que pasó más o menos al mismo tiempo, con la popularidad del fútbol y el acceso al internet, entonces ahí tú viste mucha gente que ya estaba dándole seguimiento a algo que de otra manera no se lo habría dado. Y en las redes sociales, sobre todo. Y también a nivel de cable, porque se comenzó a usar la famosa fibra óptica y el uso del internet se añadía. Yo creo que a el cable eso. aplica más a los millennials iniciales, como nosotros, que Pero ya sí, desde pero los 90 ya lo veíamos por cable. Lo que pasa es que, por ejemplo, y perdóname que te interrumpa ahí, en ese tiempo y por el cable, tenía que haber sido alguien que le gustara, alguien como yo que se convirtiera Pero en no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a canales que no estaban en la programación habitual y que las personas que tenían el upgrade, digamos, de la fibra óptica y ciertos gadgets, como dicen los gringos, podían tener acceso a toda la programación del Mundial de 2010. Sí. Personas que tuvieran teléfono en su casa, con internet y todo ese tipo de cosas. Y allá lo que pasa con las redes sociales, que es que tú terminas consumiendo cierto contenido hasta sin querer. Porque, por ejemplo, Fox, no sé si era ESPN o Fox, no sé cuál era la cadena que en ese momento tenía los derechos. Sé que no se pasaba por cualquier lugar tampoco. Tú lo dices desde un punto de vista privilegiado, porque ustedes en este Rondo tenían Univisión, porque era Univisión que lo pasaba todavía en ese momento. Sí, es verdad, tienes razón. El resto no lo teníamos. Pero yo estaba viviendo en Santiago en el 2010. Okay. Y por eso digo que, por ejemplo, donde yo vivía con mi tía, había teléfono residencial y había lo que le decía en ese momento fibra óptica, que era la internet residencial, que iba con el paquete, que iba con el cable. Entonces habían canales ahí que no eran, por eso te digo, de la programación normal del cable que la gente veía por antena. A lo que yo agrego es que por redes sociales tú consumes contenidos sin querer, ¿verdad? Porque te salen en tu feed, hay gente que está hablando de eso y tú eres más propenso a unirte a la fiebre. Y yo creo que eso fue también un punto de quiebre para el Mundial. Los famosos memes que comenzaron a partir de esa época, y también se hicieron con el famoso Waka Waka. Sí, las bobucelas insoportables. Entonces, la pregunta es, yo siempre, cada cierto tiempo le pregunto a Eric, ¿qué le pasaba por su mente cuando él fue a conocer a esa chica, que si bien él había conocido por Facebook, él tenía la referencia de su prima, créditos a Denisa? Ella es la madre de este muñeco. Entonces, yo siempre le pregunto a Eric, ¿qué te estaba pasando por la mente cuando tú ibas a una cita conmigo por primera vez, dejando un partido tan importante como Argentina y México para pasar a... Era el partido de octavos de final. De octavos de final. Para pasar a cuartos. Para pasar a cuartos. Tú estás dejando un partido tan importante, tan significativo, no solamente porque jugaba la selección argentina contra México, sino quienes componían la selección argentina. Era tan representativo y tan significativo para ti. Además, quiero añadir a esa pregunta, ¿cómo un dominicano que come plátano Y lo pela. y pela plátano, y sabe pelar plátanos,
se hace fanático no solamente del fútbol, porque ustedes creerán que Eric es una persona normal. No, no. Es un fanático normal, tal vez como el promedio de fanáticos del fútbol. La vida de Eric depende de un resultado de un partido. Sí, me cambia mucho el humor. Y yo le he pedido al Señor que lo liberte. Amén, amén. Entonces, ¿cómo te haces fanático del fútbol y por qué Boca Juniors? A ver, el fútbol, yo empecé a ver fútbol, mi primer mundial fue Francia 98. Ujú. Y eso para mí era una cosa mágica. Yo me acuerdo, yo llegaba de la escuela al mediodía, en la tarde me la pasaba mirando los partidos del mundial. Hay partidos que me acuerdo haberlo visto claramente. Esos octavos de final entre Francia y Paraguay, el gol de oro. Me acuerdo mucho de ver a Zidane, que o sea, me dejaba con la boca abierta las cosas que hacía Zidane. Ronaldo de Brasil también, esa final de Francia y Brasil, yo quería que ganara Brasil. Zidane se encargó de, de evitar eso. Y ahí yo me enamoré del fútbol como deporte. De esas figuras, ¿verdad? Pero me pareció algo que a lo cual yo no había estado expuesto anteriormente y me gustó mucho. Me seguía gustando el béisbol, o sea, me dice... ¿Te seguía o te sigue? Me sigue. O sea, los fanáticos del béisbol que vean este episodio te van a sacrificar no, en los comentarios. No creo. Porque, por ejemplo, ese año mismo 98 fue el año de la batalla de jonrones de Sammy Sosa y Mark McGwire. Ese En el año, 98. Sí, ese año fue el primero. Ahí sí yo estaba chiquitita, yo era una niña. Fue el primer año de Pedro Martínez Ajá. en Boston, de los tres, ganó el Cy Young ese año también. O quizás no, quizás me equivoco, perdón, 97, 99, 2000. Pero ese fue el primero de la trilogía de los Yankees. O sea, yo tengo referencias del béisbol igual. O sea, el fanatismo por el fútbol no me quitó nada del béisbol. A donde yo quiero llegar es... Esa serie final del Licey escogido, de 98-99, por favor. Pero cómo una persona con todas esas influencias del béisbol llega a ser tan fanático del fútbol, porque yo no veo el mismo nivel de fanatismo que tú sientes por el fútbol, por Boca Juniors, no por cualquier cosa dentro del fútbol, pero por Boca Juniors como club. Como un dominicano de una isla, hasta hace poco, con ciertas limitaciones para ver fútbol, porque ahora es con el internet y eso, y la apertura de las redes sociales, en donde ya hay acceso al fútbol y a diferentes clubes. Entonces, ¿cómo un dominicano se hace tan fanático del fútbol? Yo no veo la misma pasión que con el béisbol, que tú tienes la misma pasión con el béisbol que con el fútbol. Mira, el folclore, como ellos le dicen, la cultura futbolística de Argentina es una cosa simplemente extraordinaria y es muy contagiosa. A mí, honestamente, con respeto a mis amigos argentinos y los hinchas de Boca, yo a veces siento que ustedes están en una especie de secta. Mi psicóloga dijo que no es una secta, no cumple con los requisitos para considerarse secta, así que Pero tranquilo de ese lado. cuando tu humor depende de los resultados de un partido, o que tan bien o mal le va a tu club, entonces me deja la pregunta si eso no es como ser es como fanatismo deportivo. Sí. Yo sé que estamos mal de la cabeza, o sea, no trates de entenderlo, como dicen, no trates de entenderlo. Pero una vez tú adoptas ese concepto y ese contexto, y tú te das cuenta de lo significativo que puede llegar a ser, es enviciante. Y Boca Juniors, no lo voy a poner exclusivamente, porque puede que haya un fanático o hincha de otro equipo y considere lo mismo de su equipo. Gastón, saluda. Y le hola a Gastón, que se sintió parte de la conversación.
Pero yo vi a Boca Juniors. Primero, lo que llamó la atención de Boca, lo que llamó mi atención de Boca Juniors es, yo vi el Mundial del 98, ¿verdad? Y no, en ese momento yo no tenía cable. Yo no tenía la manera de, como tú dices, no estaban los recursos para darle seguimiento ni a la Liga Argentina, ni a la Copa Libertadores. Si tú me preguntas quién ganó la Copa Libertadores en 98, 99, quizás yo no te sepa decir. Yo empecé a ver ya con frecuencia el fútbol, partidos, semana a semana, a partir del 2000. Porque ya yo tenía cable y ya sí llegaban los partidos de la Copa Libertadores, de la Liga Argentina por Fox Sports y de las ligas de Europa y de la Champions League por ESPN. Nos llegaban en inglés la Champions League allá a Puerto Plata. Y en el año 2000 pasa que Boca le gana al Real Madrid la final de la Copa Intercontinental. Y eso como tal es un logro maravilloso, ¿verdad? Una de las victorias, de los partidos más importantes de la historia para cualquier club de América. Y a partir de ahí entonces, mucha gente se refiere a eso como el gran marketing de Boca. Se empezó a promover a Boca como este club épico, como este club que había tenido esa victoria increíble contra los Galácticos del Real Madrid. Y no solo eso, sino que revalidan ganando la Copa Libertadores del 2001. Y entonces, todo lo que nosotros veíamos por Fox Sports en referencia a Boca era esa épica. Esa hinchada, la bombonera que temblaba cuando la gente saltaba. Toda esa narrativa mágico-religiosa prácticamente. Entonces yo veía eso y yo decía, wow, se me abrían los ojos y como decir, qué cosa tan maravillosa. Y aparte de eso, ya de una referencia cultural que sobrepasa el fútbol, es que ese había sido el equipo de Maradona. Entonces te ponen los recuentos de los partidos de la Copa Libertadores 2000-2001, la victoria contra el Real Madrid en el 2000. Te entra Maradona en la conversación, en la narrativa. Maradona en ese tiempo, imagínate, internado en una clínica en Cuba. Toda esa narrativa épica. Maradona elevado a Dios prácticamente. Algunos, que para mí es un chiste, yo lo veo como chiste y lo miro desde la distancia cómica, de que hay quienes hacen una parodia de religión y hacen todo un viacrucis de Maradona. Eso para mí, obviamente, es un chiste, no tiene ninguna validez real. Entonces, ya y a partir de ahí, yo empiezo a seguir a Boca. Hubo un pequeñito hiato en el 2002, donde Boca quizá no fue un año exitoso, se va Bianchi, viene el maestro Tavares, sale Palermo, eventualmente sale Riquelme, pero en el año 2003, y esa sí me la vi, mira, entera, todos los partidos, y me la disfruté y me la saboreé, esa Copa Libertadores del 2003, con un Carlos Tevez de 19 años, indetenible. Entonces vamos a agarrar ahí el comentario de Carlos Tevez, porque te tengo otra pregunta que incluye Carlos Tevez, pero yo no quiero perder la pregunta inicial de cómo, y recurrente, porque se la hago cada cierto tiempo, ¿cómo te sentiste tú al tener que dejarlo todo? Porque a esa edad, 17 años era que tú tenías, ¿cuánto? 18, 19. ¿Cuando tú y yo nos conocimos? Nuestra primera cita, sí. No, yo tenía 20. Era un viejo ya, era mayor de edad. Cuando un muchacho de 20 años, para ti significaba dejarlo todo, porque era lo que tenía mayor significado en ese momento para ti, para ir a ver a una chica, a una cita sin saber cómo te iba a ir, ¿qué te pasó por la mente en ese momento? ¿Y cómo tú reflexionas ahora viendo el resultado, tal vez? Yo creo que esto es lo que te va a hacer finalmente entender que lo mío no es una secta. Y es el hecho de que yo pude establecer prioridades. Me interesaba más conocerte y salir contigo que haber presenciado el partido o haber visto el partido por televisión. O sea, yo creo que ese partido yo nunca lo vi. O sea, no es que yo iba a tener el interés de volver y después verlo repetido. Esa chica dejó un impacto grande en ti. Sí, un impacto grande, 2 muchachos y un gato. Pero sí, para mí las prioridades estaban claras. Yo no tenía ninguna duda de que sí iba a sacrificar mirar el partido, pero iba a hacerlo porque había algo que me interesaba más que un partido. Y aquí estamos. Wow. 15 años y 2 hijos después. Wow.
¿Cuánto ha llovido? Hablabas de un Carlos Tevez. Carlos Tevez fue parte de la selección argentina Sí. junto a Palermo. Sí, en ese mundial. Fueron los dos jugadores de Boca que fueron al mundial. Palermo. Bueno, perdón. Palermo jugaba en Boca. Tevez en ese momento no jugaba en Boca, jugaba en el Manchester City. Pero obviamente está muy identificado. Y con un Diego Armando Maradona a la cabeza como técnico de la selección. ¿Cómo tú podrías describir lo que vivió la hinchada de Boca en ese Mundial del 2010? Para aquellos que tal vez somos indiferentes, no sabemos nada. Ahora, bueno, me interesa saberlo porque ahora tengo contexto y conozco de la pasión que sienten no solamente los argentinos, sino la hinchada de Boca, que son fieles al club y es casi vida o muerte, es como la patria. Entonces, ¿cómo tú podrías describir lo que vivió la hinchada del Boca Juniors en el Mundial del 2010, con tremenda selección, con Tevez, con un Diego Armando como director técnico, un Palermo? Mira, esto yo lo quiero decir con el mayor respeto posible, porque si vamos a la definición pura y real, yo no puedo decir que yo soy hincha de Boca, porque el hincha tiene que ir a la cancha, el hincha generalmente es socio del club, es una cosa, es un contexto completamente diferente. Ahora, como aficionado, como seguidor, como fanático, digamos, ¿verdad? Con el concepto de fanático que tenemos nosotros los dominicanos, los estadounidenses. Como fanático de Boca, yo te puedo responder que, fíjate como te dije, el día que tú y yo nos conocimos, 2 goles de Carlos Tevez. En el partido anterior, en el tercer partido de la fase de grupos contra Grecia, hizo un gol Palermo, que se convirtió en ese momento, no sé si tiene el récord todavía, tendría que revisar, pero en ese momento Palermo se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar su primer gol en un mundial, porque era su primer mundial, a pesar de que ya al año siguiente se retiraba. Nosotros vimos... Era un veterano entonces. Sí, ya era un veterano, pero no había ido a los mundiales del 2002 o 2006, que eran, digamos, en el mejor momento de su carrera, en uno por lesión y en otro porque obviamente no podía competir con los otros delanteros que tenía la Argentina. En el 2010 Maradona lo lleva porque era Palermo, prácticamente, ya como para completar la planilla, y lo pone a jugar contra Grecia y hace un gol. El gol de Palermo, los 2 goles de Tevez, acuérdate que te dije que, por ejemplo, Messi no había anotado un gol en ese mundial, cuando Messi era la estrella de la cual se esperaba liderara la selección. Fue como decir, por un momento, entender por qué mucha gente puede, desde su posición de hincha, poner a su club por encima de la selección, porque pareciera como que Boca le dio a la selección más de lo que le había dado Messi en ese momento. Yo honestamente en este punto ya yo no discuto a Messi. Ahora en este momento, después del Mundial del 2010, yo no discuto a Messi. Pero fuera de Messi. Pero anteriormente a mí me habrían preguntado, y pasó, o sea, esto pasó literalmente, cuando a mí me preguntaban cuál era mi jugador favorito de la selección, yo podía decir si estaba Riquelme, cuando ya no estaba más Riquelme, que no jugó ese Mundial, por problemas personales con Maradona. Cuando no estaba Riquelme, Tevez. Pero hablando del Mundial del 2010. Para mí, en ese Mundial, a partir de ahí, Tevez estaba por encima de Messi. Pero ¿cómo vivió la hinchada tener tantas glorias, coincidir? Claro, es decir, Tevez es nuestro, Palermo es nuestro, Maradona es nuestro. Sé que técnicamente tú no eres un hincha, sí, como ya por respeto a la definición de hincha, pero ¿cómo tú sientes que vivió la hinchada de Boca Juniors un mundial que juntó tantas estrellas, estrellas del fútbol, que hoy son referentes en el fútbol mundial y el fútbol de clubes? Yo creo que fue añadirle más a la leyenda, porque si tú te vas incluso fuera de la selección argentina, tú tenías a un Iniesta, que es quien anota el gol en la final del mundial en tiempo extra para ganarle a Holanda, y Iniesta, cada vez que le preguntan, él siempre habla que su jugador de referencia es Riquelme, su jugador favorito, o sea, Iniesta. Yo creo que nos sentimos a partir de ahí, como quien dice, por algunos momentos, incluso más grandes que la misma selección, porque si la selección o si el mundial, si podía tener alguna esperanza, si podía haber algo, estaba representado en Boca, en la figura de Maradona, y en mi caso... Y eso se traspoló a las redes sociales.
cuál era el sentir de la hinchada. Si tú te pones a pensar... Más allá tal vez de los términos técnicos, mi pregunta Ajá. va a ser más cómo se manifestó eso dentro de la hinchada. Obviamente me imagino el orgullo que debió sentirse de tantas leyendas juntas en ese momento, pero cómo tal vez se manifestó teniendo las redes sociales, cómo eso se Sí, no, traspoló. a partir de ahí, Twitter, yo llegué a un punto que yo seguía los partidos y seguía a Boca por Twitter, Ujú. digamos, El antiguo empuje que Twitter, agarró. Sí, el antiguo ahora- Twitter, el ahora X, por el empuje que agarró. O sea, que a partir de ahí incluso surgió una página que todavía sirve para informar, que es la 12 Twittera, Twitter, y es como que eso sirvió a partir de ese mundial para exponenciar aún más la marca Boca en Ok. redes sociales a partir de ese mundial. O sea, estamos hablando de que se le ganó a México con 2 goles de Carlos Tevez y Messi no anotó. Entonces, como si, ok, Boca verdaderamente tiene Ujú. esa ínfula de grandeza. Y eso quedó demostrado ahora hace aproximadamente 3 semanas. Boca Juniors jugando en el Mundial de Clubes aquí en la ciudad de Miami contra Benfica. Benfica el primero y Bayern Múnich el segundo. El segundo, vimos una gran demostración de la hinchada del club Boca Juniors, en donde gente de Argentina, Miami se llenó de argentinos Más de lo que ya hay. y de hinchas de Boca, y de Para verdad, los tigres cantando en el Walmart. ¡Ale, Boca! y una locura, sumada a la locura ya local. Entonces, Eric tuvo la oportunidad de ir a estos juegos. Sí. Y nos podrías compartir cómo te sentiste. Para Eric, Antes de los juegos yo fui al banderazo. me imagino que para Eric pueden ir a nuestros shorts, al feed de shorts de nuestro perfil de YouTube, Mi Familia Millennial, y pueden ver todos los shorts que Eric hizo de su experiencia yendo a los partidos que se jugaron aquí en la ciudad de Miami del Mundial de Clubes. Y lo que tú transmitiste por esos videos transmite mucha pasión. Yo no veo fútbol, no voy a decir que no grito los goles, los grito sí los veo, pero no es como que algo que me apasione. Pero yo podía percibir esta pasión en los videos. ¿Cómo tú viviste esa experiencia de un hincha, que no es hincha, que ha querido toda su vida ir ¿cómo es que le dice? Sorry. La Bombonera. A la Bombonera, que ha querido ir toda su vida a la Bombonera, y la Bombonera vino a casa. Sí. Escuchaba decir que Boca es tan grande que si tú no vas a la Bombonera viene a ti. La Bombonera vino a mí. Y desde el banderazo yo empecé a experimentar algo que era la posibilidad de cantar las canciones y de seguir el ritmo con otras cientos. quizás Hay que miles de decir personas. esto. Eric me dijo a mí que si yo quería ir con él al banderazo, pero yo conozco mi lugar. Yo conozco mi lugar y yo sabía que yo no quería estar ahí. Y Te lo perdiste, mi amor. me lo perdí, pero me siento feliz de no haber ido porque lo que se vio ahí, la locura que me cuentan, yo creo que yo no hubiera soportado. Yo soy un poco, no me gusta estar donde hay demasiadas personas, Sí, eso también tiene que ver. en espacios cerrados. Mira, yo mirando los partidos, generalmente, cuando se juega en la Bombonera, lo estoy escuchando, yo le sigo el ritmo a lo que se está cantando, lo voy cantando así como susurrando, diciendo, tú lo has notado, así como susurrando, pues imagínate, estoy loco, pero a pesar de todo no me voy a poner a gritar a todo pulmón cuando estoy mirando por televisión, no tiene sentido. Pero eso que yo generalmente voy cantando susurrando, ya desde que me iba acercando en el banderazo donde estaba, y escuchar a la gente cantando, bajar la ventanilla, empezar a cantar también, formar parte de la hinchada, siguiendo las canciones en el primer partido, cantando Boca, mi buen amigo, es emocionante, la verdad. Es formar parte de algo. ¿Lloraste? No lloré, no es para tanto. Sí, bueno. No lloré yo cuando nació Anita, no voy a llorar. Pero, vaya Gastón. Pero sí es emocionante formar parte de ello, gritar un gol. Gritamos 3 goles, gritar un gol. Lo más lindo es abrazarse con un desconocido, con alguien que tú nunca has visto antes y nunca vas a volver a ver en tu vida. Es muy, sin robarte el protagonismo,
para mí es un poco inverosímil. Las cosas que Eric me cuenta y las cosas que yo vi en los videos. Eric me contaba de personas de más de 80 años Sí, en estos juegos tenía donde el hay señor al miles lado. de personas y el Yeah. señor, y entonces oigan lo que escuchen que estaban haciendo, es que estaba haciendo un señor de 88 años, subiéndose en el espaldar de una silla plástica. Yo a él no le pregunté la edad, la que tenía 88 era la señora. Ah, ok, Pero el bueno. señor tenía que estar pasado los 70 seguro. Entonces, Estábamos encima de la silla porque todo el mundo está encima de la entonces silla. imagínense un señor pasado meridiano, subido en una silla, no solamente él, pero rodeado de más personas, y yo no sé, de Y verdad. escuchen esto. Gol de Merentiel contra el Bayern Múnich. Todo el mundo para arriba, para abajo, ahí se pierde el concepto y la noción. El pobre señor se iba a caer y yo lo fui a agarrar para que no se cayera, entonces me iba a caer y yo también con él tuve que manotear a otro, más o menos para aguantarnos así. Entonces, esa es una de las cosas que a mí, Placeres de la vida. placeres de la vida para ellos, por los cuales yo lo califico de secta y de religión, porque yo no puedo pensar cómo una familia deja ir a su padre, pasado meridiano, Probablemente el hijo estaba ahí con él. peor aún. Entonces, esto con todo el respeto, pero me parece un poquito extremo. Y tantas personas en donde había todo tipo de olores, Sí. sudores, Sudores, sí. es un poquito fuerte para No, mí. no, no, tranquila. Olores y sudores ya. Ya, porque tiene que dar más detalle ya. Entonces para mí eso fue como Un lo mejor garrafón. lo mejor que hizo fue quedarme en mi casa, porque si no salgo corriendo en la primera oportunidad. Sí, la bombonera. Eric se pone demasiado intenso. También es cierto, sí. Yo prefiero no estar cerca de Eric. Bueno, cuando si él me pongo está- bien tenso mirándolo por la televisión, imagínate en el partido que yo tengo el tipo ahí y le estoy gritando al tipo que obviamente no, quizás no me va a escuchar, pero sí, no, sí, intenso, intenso fue. Me imagino que fue un utópico el estar ahí, sentirte parte de la hinchada. Sí, fue como cumplir con un sueño, de verdad se sintió así, se sintió como cumplir un Nos sueño. ahorramos unos miles de dólares, entonces no tenemos que... No te creas que lo vamos a ahorrar porque si lo vamos a olvídate. Pero hubo un momento, hubieron unos cortos 15, 20 minutos que le estábamos ganando 2-0 al Benfica antes del penal que Di María hiciera el 2-1. Ese partido era de tarde y yo, imagínate, más de 20 años mirando partidos por televisión, muchas tomas panorámicas de ver el sol cayendo sobre la cancha, de ver que tu equipo está ganando un domingo cualquiera. Y, Comiéndote una parrilla, bueno, no, pero... un asado, disculpe, usted ve, un asado. Pero No en te ese estaba momento comiendo un asado. yo me sentí en una postal, en una película, yo me sentí como que, te digo, sueño cumplido de cierta manera, pero fue también de la misma manera como, loco, se me dio. Yo siempre quise esto. Lamentablemente el partido pues, no lo ganamos, un empate, pero el haber vivido esa experiencia. Y aunque él no sea fanático, el tener a mi hermano ahí también conmigo al lado, ya que tú decidiste que no era tu lugar, mi hermano que sí accedió a ir, se sintió también como algo familiar, fue como ser impostor por un buen rato, estar impostando una vida que no es mía, pero que yo he anhelado mucho. Ay, qué poético. Estuve impostando una vida que no es mía, pero que yo he anhelado mucho. Wow, qué profundo. Ahora rifamos un carro. Y hemos hablado de Boca Juniors, comenzamos hablando del Mundial del 2010. Y no solamente fue significativo para el club Boca Juniors, y lo que luego esto significó para el resto de países que tal vez no tienen cultura futbolística en América Latina, como lo es República Dominicana, pero también esto marcó una nueva etapa para el fútbol español y las figuras que estuvieron siendo parte de la selección española en el Mundial de Fútbol del 2010. El actual técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, fue el que se comió la patada esa famosa en el pecho en la final del Mundial. Ya mencionaste a Piqué.
Xavi Hernández, que fue técnico. Casillas, ¿no fue? Iker Casillas. Iker Casillas, que era el portero, un sex symbol. Sí, David Villa también. Iker Casillas no era el de Denisa. No, David Villa era el de Denisa. Ah, ok, yo siempre, no sé por qué Iker Casillas. Iker Casillas era el de la periodista, Sara Carbonero. Okay. Que se hicieron famosos y virales con el beso después del partido. Ella lo está entrevistando a él y él se la come en vivo. ¿Tú no ya nunca viste eso? No. Sí. Eso a mí me marcó, no solamente por el Waka Waka, sino porque en ese momento estaba viendo con mi prima Denisa y ella nunca se perdía los partidos. Yo creo, por eso te empecé hablando de Xavi Alonso, porque se empezaron a popularizar estos jugadores por sus fachas, ¿verdad? Porque las mujeres le llamaban la atención estéticamente. Xavi Alonso, un tipo, imagínate, pelirrojo, alto, así, imponente. Yo realmente no sé qué es lo que le veía a Denisa Villa, pero bueno, Villa, Casillas, Piqué, que se lo llevó Shakira, Sergio Ramos, todavía es sex symbol, yo creo, a esta altura de juego. Y mira, tú me preguntabas por la influencia como Boca y la selección en el Mundial, pero realmente si hubo un equipo a nivel mundial que sacó chapa de esa selección, de ese Mundial, fue el Barcelona. Porque a pesar de que Messi jugaba en Argentina y no tuvo quizás el mejor desempeño, como te digo, estaba Puyol, que era el capitán del Barcelona, en la defensa. Estaba, si no me equivoco, Jordi Alba, Busquets, Xavi e Iniesta. Iniesta anota el gol en la final. Villa, que le anotó un gol increíble a Chile, casi de media cancha. Y más allá de todo eso, el estilo de juego que el Barcelona venía llevando a cabo fue el que tradujo la selección española, ese tiki-taka famoso. Sí, dentro de las cosas que investigué, de las notas, porque no crean que yo me sé nada de esto, yo lo investigué, lo leí, yo no sé nada de esto. Destacó mucho la forma de jugar de la selección española y cómo ellos pudieron integrarse a pesar del ego, a pesar de venir de equipos diferentes dentro del fútbol español. Porque ahí entonces... Cómo ellos pudieron combinar sus fortalezas y sacar el mejor provecho de sus fortalezas. Ahí entró el hecho de que en ese equipo, el que no era del Barcelona, era del Real Madrid. Probablemente estamos hablando de la saga de defensores. Puyol por un lado, Sergio Ramos por el otro. En el medio campo estaban Busquets, Xavi Iniesta y Xavi Alonso, que era del Real Madrid. Entonces, definitivamente... Y marcó la época de oro del fútbol español. Sin lugar a dudas, fue porque España... Comenzando en el 2008, ¿verdad? España gana la Eurocopa del 2008, gana el Mundial del 2010 y gana la Eurocopa del 2012. Estaban en la cima del mundo en ese caso. O sea, hablar de fútbol en ese momento había que hablar con España. Había que hacerle saludo porque lo tenían validado por los títulos, lo tenían validado por el estilo de juego y lo tenían validado por una liga, la Liga Española, la Liga de las Estrellas, que definitivamente en ese momento, sin lugar a dudas, era la mejor del mundo. Tenían a Messi, tenían a Cristiano Ronaldo y todas estas estrellas de las que te hablo. Barcelona y Real Madrid, en la cúspide, era el momento del fútbol español. Todavía viven de esto, todavía están comiendo de todo lo que consiguieron. Y todo eso... Todavía están enseñando la foto de Messi bañando a Lamine Yamal. Ok. Y que son referencia para nuestra generación y la generación, porque hay una generación que va después de la mí. La generación posterior también está influenciada. Exacto. Lo quiero decir que nos influenció a nosotros, pero realmente, por ejemplo, nosotros conocemos personas de la generación que va después de mí, digamos, después del 1995, que también se han sentido influenciados por los jugadores que formaron parte de la selección. Y a veces sin saber, fíjate, española. Te voy a hacer una anécdota tonta, un chiste, una tontería, viendo resúmenes de la final, viendo lo que te mencionaba, la patada en el pecho que se comió Xavi Alonso. Yo veo los comentarios en una publicación de Instagram de la patada y una persona que me imagino que tiene que haber nacido después del 2000, a.k.a. Nenazo, lo que comenta, ay mira, ese es el técnico del Leverkusen, porque conocen a Xavi Alonso como técnico del Leverkusen. Así, o sea, esa fue la fama que tomaron. Ese, que yo sé que fue un jugador, un extraordinario jugador del Liverpool y del Real Madrid, campeón del mundo con España, está influenciando generaciones actuales como técnico. Ahora es técnico del Real Madrid.
Entonces, eso sigue dejando sus frutos. Hay quienes van a ver como referencia a Xavi, técnico del Barcelona, eventualmente será técnico de la selección española en algún momento, pero es así como lo recuerdan, como lo identifican actualmente. Y yo no tengo presente ningún meme, pero yo creo que el boom de los memes comenzó en gran parte por el Mundial del 2010, en donde se sacaron muchos memes, que todavía lo usamos, los reciclamos, pero que su origen vienen de esa época. Yo creo que el 2010 también fue un año en el cual se comenzó a explotar mucho las redes sociales. Sí, en el 2011 llegó Instagram. Entonces lo que empezaba por Twitter y Facebook también se siguió masificando por Instagram. La Eurocopa 2012 ya estaba en Instagram, ya había memes que hacían referencia a lo que había pasado antes. Y sí. Y cerrando, ya casi para cerrar en un tono más leve, más ligero, más chabacano, el famoso Waka Waka del 2010, que todavía estamos dando Waka Waka, porque uno lo escucha y uno... Todavía no se queda comiendo del Waka Waka. Todavía se está comiendo del Waka Waka. Decíamos en privado el otro día que este fue, digamos, después de Viviendo la Vida Loca. No, el de Ricky Martin. De Ricky Martin en el 98, Francia 98. ¿Cuál era? 1, 2, 3, ale, 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 go, go. ¿Esa no era La Vida Loca? No, no era La Vida Loca, era otra canción. Pero La Vida Loca estaba pegada en el mismo tiempo. Ah, ya, por eso la confusión. Sí. Decíamos que después de ese tema... No había habido otro tema de mundial que pegara como el Waka Waka. Y sobre todo fue muy significativo porque puso en el ojo público a South Africa, que en ese momento estaba haciendo por primera vez en África, en el continente africano. En el continente africano, por primera vez, host de un mundial de fútbol. Y con eso vino muchas influencias culturales que, según estuve leyendo, fueron en el momento muy cuestionadas, como el uso de la bubuzuela. Ah, la bubuzuela. Que había muchos fanáticos y también los mismos equipos que no se encontraban muy felices con el uso y yo te voy a decir todavía la fecha, porque el partido que yo fui, que era el Fluminense contra el Mamelodi Sundowns, el Mamelodi Sundowns es un equipo de Sudáfrica, y a nosotros nos tocó estar relativamente cerca de los fanáticos de Sudáfrica, y ellos tenían bubuceras, y o sea, ellos todavía usan eso, y es insoportable, tú no puedes durar 10 minutos yendo eso, o sea, es pim, 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 porque no hay un ritmo, no hay una cadencia que tú sigas, es que prácticamente hacen bulla, eso nomás está para hacer bulla. Insoportable. Eso es parte de la cultura. De su cultura de ellos, sí, muy bien, yo lo felicito. De su cultura de ellos, sí. Hay algo más que yo quiero decir en esa misma referencia, cuando estoy hablando de los fanáticos del equipo de Sudáfrica. Y es que hay un equipo rival de Boca Juniors que suele decir a manera despectiva que nosotros somos hinchas de la hinchada. Y es verdad. Y está bien que así sea. Y ellos quizás lo vean eso como un insulto, pero yo veo eso con orgullo. Porque cuando tú tienes una hinchada de verdad, como la hinchada de Boca Juniors, es obligatorio ser hincha de la hinchada. De nada. Ok. Y para aquellos que piensan que la historia de Shakira y Piqué comenzó ahora con esto de las mujeres no lloran, las mujeres facturan, hagan un poco de estudio antropológico y váyanse y chequense el Mundial del 2010 y verán un poquito de historia, cómo comenzó esta historia, este romance. Eric decía ayer cuando hacíamos el repaso de lo que íbamos a hablar hoy, que Shakira dejó su marido, este chico que comenzó hace 15 años, Shakira dejó su marido de 10 años por un menor. Por un menorcito. Que era por un menorcito. Entonces, a veces solamente nos enfocamos. Cuando ella lo hizo estaba bien, pero cuando Piqué la cambió ella por una menorcita, estuvo mal porque él le fue infiel, estuvo mal. Entonces, aquí ustedes han visto Estoy diciendo que estuvo mal, no diciendo bien, estuvo mal. Aquí ustedes han visto un despliegue de amor, pasión, cultura y chisme. Y fútbol. Y fútbol. Así que hemos llegado al final de este episodio. Gracias, si han llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Gracias por apoyar nuestro contenido, nuestras locuras. Le pedimos que, si está viendo este video y no se ha suscrito, se suscriba, le dé like a este video
le dé a la campanita y nada, déjenos en los comentarios qué temas ustedes quieren que tratemos en nuestro próximo episodio. Eric, Gracias. Y dale boca. dite algo ahí como que los hinchas como que se sientan identificados. Con qué tú cerrarías. Con una canción de boca. No. Bueno, sí, un pedacito. Va a ser cortico, no te vayas muy lejos. Bueno, puede ser de mi favorita. Que Sí, dice. pero como coge un poquito de energía y de espíritu. Gallina, esa mancha no se borra más. Gracias, hasta la próxima.